Empresarial. 6:45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto tener una buena amiga del programa, Carmen Cabrera, presidenta y fundadora de Business Kids, aquí con nosotros. Carmen, ya teníamos como 1 año, 2 años de no platicar. Gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias por la invitación. Ya llevamos un tiempito. Pero afortunadamente en Día del Niño vienes y antes de entrar en materia sobre cómo es que les podemos inculcar finanzas personales y una educación financiera a los niños desde muy pequeños, platícanos qué es Business Kids. Bueno, Business Kids es el primer programa de desarrollo emprendedor infantil a nivel mundial. Empezamos en 2009 y somos una metodología basada en neurociencia y pedagogía activa también, en la que vamos a enseñar a los niños a emprender desde edades tempranas para enseñarles, pues, ahora sí que los tejes y manejes de los negocios, pero sobre todo es un programa que tiene como fin principal fortalecerlos como seres humanos y que aprendan desde chiquitos a ser motor de cambio. Este mundo nos necesita preparados, nos necesita con valores y pues eso es lo que buscamos en los niños. 34 países tienen presencia, ¿no? 36. 36. 36 países. Me estaba comiendo. 36 países, 4 continentes y bueno, pues seguimos creciendo. Y justo, creo que eres una persona adecuada para platicar y darnos este panorama de cómo se le hace para, primero que nada, inculcarle a los niños esto de ¿cuál es el valor de las finanzas? ¿Por qué tener ahorros? ¿Por qué aprender a invertir? ¿Por qué aprender a hacer negocios? Y por el otro lado es la resiliencia. Porque nos enseñan muchas veces, es que tienes que hacerlo. Pero si fallas, también está bien. O sea, claro, sin llegar a extremos como Donald Trump que quebró no sé cuántas empresas. Pero bueno, eso es otra historia. A ver, siempre van a existir los altibajos en los negocios. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué muchos negocios cierran? La famosa estadística, ¿no? De antes de los 2 años y todo esto. Los negocios cierran porque el emprendedor no puede con la incertidumbre. Entonces, lo que nosotros trabajamos en el programa es justo eso, enseñar al niño a vivir la incertidumbre, entrenar un cerebro emprendedor, ir formando un cerebro emprendedor. Lo que hacemos nosotros es, a través de las dinámicas de los juegos, ir trabajando las conexiones neuronales de las diferentes áreas del cerebro que están involucradas con las competencias propias del emprendimiento. Entonces, cuando hablamos de educación financiera, primero va el emprendimiento antes de la educación financiera. Ningún niño va a hacer esa relación, esa conexión mental entre el dinero y el cuidado del mismo y lo que significa si primero no aprende a ganarlo. Entonces, primero va el emprendimiento, pero va mucho más allá. Claro que es un programa de negocios, me preguntas el por qué. Porque al final todos vivimos en un mundo económico. Yo te diría, junto con la natación, que es un seguro de vida, yo siempre diré, Business Kids es un seguro para la vida, porque es la clase extraescolar que seguro les va a servir en la vida a lo que se dediquen. Incluso si no van a ser emprendedores comerciales como normalmente se entiende el emprendimiento, pero no es solo eso. Emprender es empezar algo. Entonces hay emprendimiento social, emprendimiento comercial, por supuesto, emprendimiento dentro de las organizaciones, los intrapreneurs. Claro. Entonces, a lo que cualquier ser humano se dedique, va a vivir en un mundo económico. Entonces, qué mejor que irlos preparando desde la infancia. ¿Por qué esperar a que cuando aprendan a poner un negocio o a buscarse caminos, tengan que ya ir sorteando la necesidad de mantenerte, que es la vida adulta, cuando puedes aprenderlo de niño y llegar ya preparado a la vida adulta? Ahora, esa es la diferencia. Creo que vale mucho entonces entender, también se puede configurar el cerebro o apoyar a configurar el cerebro de un niño para que aprenda esto del emprendimiento, porque es importante que son habilidades, es este arrojo que se tiene que enseñar desde muy pequeño, porque también es algo que se aprende. Así como puedes aprender a tocar el piano, a guitarra, puedes aprender matemáticas, español o cualquier idioma, pues también el hecho de entender cómo voy a emprender, y como bien mencionas, es una habilidad que puede funcionarte en cualquier aspecto de tu vida, porque todos los días te levantas, no quiero sonar como alguien que está aquí para hablar solamente de buena onda, ¿no? Pero te levantas y estás emprendiendo algo nuevo todos los días, ¿no? Entonces, vale mucho la pena tener esta parte de inculcarse. Ahora, ¿cómo se le inculca al niño? Bueno, primero que nada, lo que dices es totalmente cierto y realmente lo que dices de los idiomas nos van a servir siempre en la vida también. No importa lo que te dediques, es algo que siempre te va a funcionar. ¿Y por qué si le estamos enseñando a un niño a tocar la guitarra desde pequeño o a hacer
experto en un deporte desde pequeño, ¿por qué no enseñarlo a vivir en un mundo económico desde pequeño? Que es algo de lo que no se va a librar. Ninguno de nosotros vamos a poder escapar de vivir en una sociedad, pues que obviamente es una sociedad que es un mundo económico, que tenemos que, para poder tener las cosas que queremos, que necesitamos, pues tenemos que pagarlas, y para pagarlas necesitamos dinero. Para tener dinero tenemos que generarlo. Entonces, por supuesto que es muy valioso enseñar al niño desde la infancia. ¿Y qué otra cosa que me preguntaste? No, o sea, ¿cómo lo logramos? El cómo, sí, perdón. Ya me fui con la primera pregunta. El cómo. Primero que nada, comprendiendo qué es lo que el niño quiere hacer. La vocación está en el ADN. Es descubrir ese llamado. Todos tenemos un llamado que es como una vocecita interna que te dice lo que más te gusta hacer y te lo recuerda a diario. Entonces, mucha gente cree, los talentos de un niño. Claro, todos tenemos muchos talentos en la vida, pero una cosa es ver en qué eres bueno y otra cosa es qué te gusta, qué te apasiona. Un niño puede aprender a ser bueno en cualquier cosa que le apasione, en cualquier cosa que le guste, en cualquier cosa que disfrute. ¿Por qué? Porque el cerebro está en formación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Desarrollando, bueno, obviamente a través del programa tenemos dinámicas, juegos, y vamos desarrollando esas áreas del cerebro. Entonces, por ejemplo, la corteza cingulada anterior, que es la parte de la perseverancia, pues lo hacemos con las dinámicas de ventas, con ciertos juegos. Después vamos a estimular, obviamente, el área de la vocación, con otros juegos para extraer la vocación del niño, eso que más aman. Vamos a trabajar también todas las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, ayudando al niño a ir tomando decisiones, por supuesto, relacionadas con su edad. Entonces, el niño va a hacer todo en un ambiente lúdico, va a jugar. Y creemos muchas veces, creo que también es parte de lo que nosotros preaprendemos en muchas ocasiones como adultos, ¿no? Creemos que a veces el juego, la manera en la que está aprendiendo un niño, pues no importa, ¿no? Lo vemos y está jugando. No. Pues desde ese momento puede aprender, y es como ustedes tienen esta metodología que a mí me parece fabulosa desde la última vez que platicamos y que me explicaste cómo la han desarrollado por muchos años y la manera en la que se han enfocado en hacerlo. Pues entonces también tenemos que entender nosotros mismos que cualquier cosa que haga el niño va a apoyarlo al enfoque. Y justo en la entrevista pasada decíamos, es que el 90% de las conexiones neuronales se generan de que nace hasta los 5 años. Entonces son momentos clásicos o más bien momentos base para que pues justo podamos apoyar a que ese niño tienda a una vida más próspera, ¿no? Y para poder entender cosas que le van a servir para el futuro. Exacto. Todo esto que dices es muy importante. Mucha gente habla de creatividad, la relaciona con el arte, sí, por supuesto, pero al final un cerebro creativo es o sea, lo que el cerebro tiene que hacer para sobrevivir. Está relacionado con esas áreas de un cerebro creativo. Un cerebro creativo es un cerebro que abre caminos, que cuando se cierra una puerta abre una ventana. Y eso es parte de lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar al niño para sobrevivir en un contexto que se complica, un contexto que ya no es el que nosotros heredamos en un determinado momento. Nosotros llegamos a la vida y pues nuestros padres nos prepararon, pues muy parecido a como a ellos los prepararon, pero ahora, ¿cómo preparas a un niño para un mundo que no conoces? Solamente preparando el cerebro. ¿Por qué? Porque esa es la función del cerebro, la supervivencia, el abrirse camino, y por eso se necesita un cerebro creativo. Que eso sí, la creatividad está en todas las áreas, en muchísimas áreas del cerebro, no en todas, pero en muchísimas, incluyendo también la corteza prefrontal. Y ahora, quisiera preguntarte algo. Muchas veces tenemos, y son, insisto, parte de las ideas y las cuestiones prefabricadas que como adultos podemos llegar a tener, decimos, es que en México tal, en México sucede, los mexicanos somos tal, pero tú tienes presencia en 36 países, 4 continentes, y pues los niños son parecidos en todos lados, son, ¿no?, iguales. Y los preconceptos son los que nosotros mismos los generamos. Entonces, pues al final del día hay que colocar esa idea allá afuera de que, pues, mientras tú le des una educación correcta al niño, pues el niño va a poder lograr lo que él quiera, ¿no? Exacto, sí, los niños son iguales. Claro, el modelo se tiene que adaptar. Ahora, claro, sí notamos, por ejemplo, niños de India, incluso niños que a lo mejor viven en Inglaterra o que viven en Estados Unidos, que nos han tocado también de ascendencia de padres que vienen de India o abuelos y demás. Es impresionante el cerebro matemático que tienen. Nos han tocado muchos casos, de todo saber por qué es, pero sí es notorio. Pero al final sí hay por supuesto, una cerebro de un niño, cómo se va formando
y por las edades, por los rangos, sí, en algunos mercados donde está Business Kids, en algunos países hay una entrada anticipada a la adolescencia respecto a otros. En algunos países están más alejados de todo esto tremendo que son los videojuegos, que de pronto hay mucha adicción, hay ciertas, y no te diría tanto por países, a veces por ciudades. Normalmente cuando trabajamos en muchísimos de los países que estamos obviamente en las capitales, en las ciudades principales, pero en otras también estamos en poblaciones más pequeñas que están más en contacto con la naturaleza, con el campo. Todo eso ayuda mucho al desarrollo del niño. Pero al final, todos los niños son iguales. Si hay ahora sí que un patrón que lo ves en todos los niños son curiosos, los niños son despiertos, los niños buscan caminos. Lo que pasa es que vamos perdiendo el espíritu emprendedor conforme vamos creciendo, con los nos que nos van diciendo en la vida. Entonces, Business Kids se trata de los sís. Carmen, me queda un minuto. ¿Cuál es el principal consejo que puedes decirle a alguien allá afuera para enseñarle estas bases a sus hijos? Obviamente que se acerquen con ustedes, pero el punto es, ¿qué es lo que puede hacer un papá para hacer esto desde casa? Dejarlo tomar decisiones, pero decisiones pensadas. Obviamente lo mismo, toma riesgos, pero riesgos calculados en base a experiencia, a preparación, darles las oportunidades de estudio, las más que puedan. Sabemos que a veces el contexto económico es distinto, pero hay muchísimas opciones para enseñar a un niño todo lo que un niño puede aprender en la infancia. Eso sería un consejo, pero por supuesto que vayan a Business Kids, si son adolescentes a Business Teens, porque van a encontrar un grupo de expertos y vamos a ayudar a los niños a ser motor de cambio, a ser los actores del futuro que lleguen a una vida adulta con valores y con una sólida formación. Pues Carmen Cabrera, presidenta y fundadora de Business Kids, te agradezco porque hayas estado con nosotros aquí. Muchísimas gracias por la invitación, encantada. Pues nosotros hemos llegado ya al final de una emisión más de Imagen Empresarial. Yo soy Juan Carlos de la Sea, a nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio. Le doy las gracias por habernos acompañado y lo invito a que se mantenga aquí en la señal de Imagen, porque ya viene Pascal Beltrán del Río con la primera emisión de Imagen Informativa y toda la información que usted necesita para su día. Hasta la próxima.